Lian tiene una vida deplorable y patética. No ha logrado tener tiempo de calidad con su familia en casi una década. El ambiente de trabajo ha sido tóxico últimamente, así que lo único que mantiene a flote hoy en día es el amor de su esposa y de su hija. Cuando Lian vuelve a casa al final del día, su esposa, Mika, lo saluda y pregunta por su hija, Konami. Mika explica que Konami ya estaba dormida, pero comenta que ella pasó todo el día pidiendo un perro. Parece que, después de ver un perrito en la casa de su amiga, no puede dejar de pensar en ello. Lian no está seguro de si pueden costear un perro en este momento, pero al mirar a su hija dormida, piensa que quizás valga la pena hacer el esfuerzo. Si tener un perro la haría feliz, él estaría dispuesto a trabajar horas extra por algunas semanas para lograrlo. Al día siguiente, lleva a Konami a una tienda de animales para elegir su perro, y ella parece genuinamente feliz. Mika estaba demasiado ocupada para acompañarlos, y aunque Lian sabía que eso traería más responsabilidades a su ya sobrecargada rutina, no le importaba. Estaba convencido de que mientras su esposa y su hija estuvieran felices, podría enfrentar cualquier obstáculo. Pero, como resulta, estaba completamente equivocado. Al día siguiente, el jefe de Lian le grita por no entregar un informe a tiempo. Lian argumenta que envió el informe el jueves, pero el jefe Steve Vanish estaba en un club divirtiéndose ese día y terminó perdiendo el mensaje. Aún así, de alguna manera, logró culpar a Lian. El trabajo es una lucha diaria. Lian tiene que lidiar con un jefe descuidado y subordinados irrespetuosos, que nunca dudan en robar el crédito por su trabajo duro, mientras lo culpan por errores que ni siquiera cometió. Su vida profesional es un caos total. Aún así, no importa lo difícil que haya sido el día, volver a casa y estar con su esposa y su hija le da la fuerza suficiente para seguir adelante. Sin embargo, al día siguiente, mientras Lian está en el tren camino al trabajo, recibe un mensaje de su amigo, que comienza a hablar sobre un nuevo videojuego, y le pregunta si puede ayudarlo a comprar uno. Lian se ríe de la obsesión de su amigo por los juegos, pero siendo un buen camarada, acepta buscar el juego para él. Al bajarse del tren, Lian abre el GPS para localizar la tienda. Como no conoce la zona, termina perdiéndose. Mientras mira alrededor esperando ver la tienda, algo inesperado llama su atención. Su esposa está en medio de una cita con un hombre desconocido. Al principio, Lian no cree lo que ve, especialmente porque Mika había dicho que llevaría a Konami al club deportivo ese día. Pero claramente ella nunca fue. Esa noche, cuando llega a casa después del trabajo, Lian pregunta casualmente cómo fue su día. Mika miente diciendo que solo llevó a Konami al entrenamiento de esgrima y nada más. Lian casi confiesa que la vio en lo que parecía ser una cita, pero al final decide no confrontarla, fingiendo que todo está normal. La idea de destruir la imagen de la familia feliz que construyó era demasiado para él. Comienza a dudar de sí mismo. Quizás interpretó mal la situación. Seguro que Mika nunca lo traicionaría. ¿Cierto? Necesitando tiempo para pensar, Lian decide alejarse por un tiempo. Intenta poner su computadora en modo de espera, pero por alguna razón el sistema no coopera. Sin opción, la apaga completamente. Mientras camina por la ciudad, sus pasos lo llevan de vuelta al lugar donde vio a su esposa en la cita el día anterior. Esta vez, el lugar está vacío, y una ola de alivio comienza a invadirlo cuando confirma que ella no está ahí hoy. Pero esa sensación fugaz desaparece en el instante en que escucha a Mika hablando por teléfono. Y con el mismo hombre que sospecha es su amante. Para su horror, esta vez ella incluso llevó a Konami con ella. Lian se aferra a una esperanza desesperada. Tal vez, solo tal vez, ese hombre sea solo un amigo cercano. Pero entonces, Konami lo llama papá. Y en ese instante, el mundo de Lian se derrumba completamente. Aturdido, regresa al trabajo, obligándose a creer que debe haber alguna explicación. Quizás solo sean amigos muy dedicados, fingiendo ser el papá de Konami cuando Lian no está cerca. Seguro que su esposa no lo traicionaría, ¿cierto? En ese preciso momento, su jefe aparece y comienza a gritarle a Lian por estar detenido,
Lian intenta explicar que solo está esperando que la computadora se reinicie. El modo de espera ha estado funcionando muy mal últimamente y por seguridad necesita apagar la computadora completamente cada vez que hace una pausa. Pero en lugar de entender, el jefe grita aún más, diciéndole que debería dejar de tomarse pausas de una vez por todas. Entonces, Lian recibe una llamada de Mika, en pánico. Ella cuenta que Konami sufrió un accidente de tránsito. Desesperado, Lian corre directo al hospital. Cuando llegan, preguntan inmediatamente por su hija. Y Mika informa que Konami ya fue llevada a la sala de cirugía. En ese momento, el médico sale y pregunta si ellos son los padres de la niña. Después de que ambos confirman, el médico explica que Konami necesita una transfusión de sangre y que uno de ellos tendría que donar. Pregunta cuáles son los tipos de sangre de Lian y Mika. Lian afirma que es AB positivo. Y Mika dice que es O positivo. Al escuchar esto, el médico solicita inmediatamente que Mika lo acompañe hasta la sala de cirugía para la transfusión. Confundido, Lian pregunta por qué él no puede ser el donante. El médico aclara que como Mika tiene sangre tipo O, la sangre AB positiva de Lian sería incompatible con la de la niña. Mientras ocurre la cirugía, Lian decide hacer una rápida investigación. Y lo que descubre lo deja en shock. Biológicamente, es imposible que una niña con tipo de sangre, o sea hija de un padre AB, la única conclusión lógica es que Konami no es su hija biológica. Lian llega a su límite, se vuelve hacia Mika y exige la verdad. Konami es realmente mi hija. Lian llega a casa. Y su esposa Mika lo cuestiona sobre la hija. Pero, en vez de escuchar la respuesta, distorsiona toda la situación, volviendo la acusación contra él. Afirma que ella es quien debería estar enfadada, insistiendo en que Lian nunca se ha preocupado realmente por la familia y que nunca está presente. Lian intenta explicarse, diciendo que trabaja hasta tarde precisamente para mantener la casa. Sin embargo, Mika se niega a escuchar. Insiste en que su trabajo es inútil, ya que nunca recibe aumentos ni promociones, y por eso nunca puede ofrecer la vida que ella desea. Lian queda aturdido por sus palabras, pero Mika sigue gritando. Dice que, durante los 10 años de matrimonio, apenas pudo verlo, siendo obligada a criar a Konami prácticamente sola. Ella elige ignorar el hecho de que Konami ni siquiera es hija biológica de Lian. En el calor de la discusión, Mika afirma que Lian nunca fue realmente parte de esa familia y anuncia que se llevará a Konami y se irá. Lian, en shock, pregunta a dónde cree que va, pero Mika no responde. Va directamente al cuarto de Konami, diciendo que ambas se van. Lian intenta detenerla, pero Mika se aleja y simplemente se va. Frenético. Él grita, siempre tratando de dar lo mejor de sí por Konami, suplicando que no lo abandonen. Pero entonces, Konami lo mira fríamente y dice que prefiere al otro padre. En ese momento, toda la esperanza se le escapa como agua entre los dedos. Al día siguiente, Lian llega al trabajo con el corazón hecho trizas, totalmente destruido por la traición de su esposa y su hija. Pero las cosas empeoran aún más. Su jefe lo llama a una reunión y lo acusa de desviar fondos de la empresa. Lian se queda en shock e insiste en que jamás haría eso. Sin embargo, el jefe presenta pruebas, 50 millones de yenes transferidos a una cuenta desconocida. Y lo peor, todas las transacciones fueron rastreadas hasta la computadora de Lian. Sin posibilidad de defenderse, es despedido en el acto. Mika aprovecha ese momento para pedir el divorcio. Y como si fuera poco, también inicia un proceso por pensión alimenticia, aún sabiendo que Konami no es hija biológica de Lian. Para evitar ser arrestado, Lian acepta pagar los 50 millones de yenes. La única opción que encuentra es aceptar un trabajo como obrero de la construcción. La vida, que ya parecía una lucha constante, ahora está al borde de la ruina total. El único hilo de esperanza que aún lo mantiene en pie es su amigo, quien le envía mensajes hablando sobre los episodios más recientes del programa favorito de ambos. Lian comienza a escribir una respuesta diciendo que le encantaría verlos juntos, pero borra el mensaje antes de enviarlo. Tiene vergüenza de mostrarle a su amigo lo roto que está.
lo profundo que ha caído. Intenta aferrarse a la idea de que, si sigue trabajando duro, tal vez las cosas mejoren con el tiempo. Pero, durante la hora del almuerzo, empieza a toser sangre. Más tarde, esa noche, apenas puede dormir. La tos empeora, y la dura realidad lo golpea con fuerza. No tiene dinero ni para ir al médico. Sin ninguna forma de tratamiento, Lian se ve sin salida. Todo lo que puede hacer es acostarse en la cama y esperar el inevitable final. Pero, justo cuando la vida empieza a escaparse de su cuerpo, una luz misteriosa aparece sobre él. Esa luz comienza a mostrarle una serie de visiones. En ellas ve la verdad. Fue su jefe quien desvió los 50 millones de yenes, usando la computadora de Lian como cobertura. Y lo peor, ese mismo jefe era el hombre con quien Mika lo traicionó todo el tiempo. Todo lo que ella dijo antes, sobre sentirse negligenciada, fue una farsa, una pura actuación. Ella siempre vio a Lian como nada más que un patético gusano al que podía explotar por dinero. De hecho, ella también estuvo involucrada en todo el esquema desde el principio. Juntos, ella y el jefe planearon incriminar a Lian por el desvío de los fondos de la empresa. Devastado, Lian enfrenta la verdad. La lucha para aceptar todo eso parece más real que nunca. Pero entonces, un hombre misterioso aparece y confirma que todo eso es cierto. Mira a Lian a los ojos y le pregunta si realmente va a permitir que todo quede impune tras una traición tan absurda. Lian, habiendo finalmente alcanzado su punto de ruptura, promete que los hará pagar por todo lo que hicieron, aunque sea lo último que haga en la vida. El oso Bro, claramente satisfecho con la furia bruta que ahora irradia de Lian, sonríe y dice que está contento de que haya decidido continuar. Pero no se presenta, lo que despierta la curiosidad de Lian, quien pregunta quién es y por qué está allí. El hombre entonces explica que solo se interesó en Lian porque, en el fondo, sigue siendo una buena persona. Pero Lian no se impresiona. Ser un buen hombre no lo llevó a ningún lado. Si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, viviría solo para sí mismo, poniendo sus propias necesidades por encima de todos los demás. Con satisfacción. Era justo lo que quería oír. Entonces, revela el verdadero motivo de estar allí. Le está ofreciendo a Lian la oportunidad de comenzar de nuevo en otro mundo. Todo lo que Lian necesita hacer es elegir en qué mundo desea reencarnarse. Quizás eso sea solo una alucinación causada por su lecho de muerte. Pero si acaso fuera real, entonces quería aprovecharlo. Lian recuerda haber oído hablar de un mundo diferente. Un mundo con robots, naves espaciales, batallas épicas. Un lugar donde la tecnología avanzada y la magia arcana empiezan a chocar. Era un reino dominado por los caprichos de reyes y aristócratas, donde los privilegios estaban reservados para los nobles, y nada estaba garantizado para los comunes. Lian sabía que podría renacer como un simple campesino atado a la tierra, mientras dirigibles cruzaban los cielos y los nobles decidían el destino de los demás. Pero ese hombre, por alguna razón, le gustaba. Dijo que le haría un pequeño favor, reencarnaría a Lian como hijo de un conde. Alguien que gobierna un planeta entero, solo para hacer su nueva vida un poco más interesante. Al oír eso, Lian se sintió aliviado. Finalmente tendría una nueva vida, la oportunidad de dejar todo atrás y comenzar de cero de una manera mucho mejor. En su último suspiro, firma un contrato llamado Cielo de Hielo, y su alma es transportada a ese nuevo mundo. Ahora, oficialmente, era el 5º cumpleaños de Lian. Su madre organizó una fiesta para él. También había un regalo especial. Ella le pidió a Lian que la siguiera y, luego, activó un hechizo flotante bajo sus propios pies. Lian hizo lo mismo. Pero, en lugar de llegar a la siguiente habitación y encontrar un pastel gigante con una enorme caja al lado, encontró algo inesperado. Muy emocionado, Lian desenvolvió su regalo y encontró un cubo. Su madre explicó que eso era un sistema de personalización de personaje, un control remoto que él podría usar para seleccionar todas las características que deseara que su mamita tuviera. Todo eso sería enviado a una fábrica de una empresa especializada que produce otras partes personalizables, como orejas,
boca y varias otras. Partes del cuerpo que deben ser desenfocadas por motivos obvios. Liam quedó un poco confundido y preguntó por qué ella le daba algo tan extraño y a un niño de 5 años. Pero ella solo respondió que era algo muy importante. En ese momento, aparece el padre de Liam y dice que también tiene un regalo especial. La propiedad completa de la familia Bankfield. Liam quedó sorprendido al escuchar que su padre estaba dispuesto a entregarle todo a él. Un niño que solo tenía 5 años. Preguntó si su padre hablaba en serio sobre convertirlo en el nuevo conde. El padre confirmó, pero impuso una pequeña condición. Después de transferir la propiedad, quería mudarse con su esposa y vivir el resto de sus días en paz. Para eso, le pidió a Liam que aceptara pagarle una pensión mensual. Ciego por la perspectiva del poder, Liam no se da cuenta de lo extraño que es todo eso. Cuando su padre presenta el contrato para firmar, él simplemente firma, sin siquiera leer el contrato, lo mínimo que debería haber hecho. Después de firmar, su padre toma el contrato y le dice que él y su esposa se van. Liam aún no se ha dado cuenta de que probablemente acaba de ser engañado. Decide ignorar todas las partes sospechosas y enfocarse en el hecho de que ahora es oficialmente un conde. Planea abusar de su poder tanto como sea posible para asegurarse de que nadie jamás lo engañe de nuevo. Y reflexiona que nunca habría llegado tan lejos si no fuera por ese hombre. Por eso siente mucha gratitud. Pero Liam realmente no debería haber confiado en alguien que literalmente se alimenta de tristeza y sufrimiento. Poco después de que Liam fuera enviado a otro mundo, ese hombre decide causar aún más dolor antes de regresar a su reino. Dirige su atención al jefe de Liam y a Micah, que todavía están riendo sobre lo que ocurrió, sentados en un restaurante. El jefe de Liam comienza a bromear diciendo que siente algo de culpa por haber arruinado la vida del chico, pero Micah responde que no siente ninguna simpatía por él. Para ella, Liam merecía pudrirse por haber desperdiciado 10 años de su vida y de la de él. De repente, un grupo de policías rodea al jefe e informa que está arrestado. Él intenta negar, diciendo que debe haber algún error, pero la policía ya vio las grabaciones que lo incriminan por malversación contra Liam. Ahora, estará encerrado por mucho tiempo. Con su sugar daddy yendo a prisión, Micah queda completamente arruinada y miserable. Y el guía, ese hombre oscuro, se deleita con ello. Allí, con todo el sufrimiento que causó, ahora solo queda transportar el alma de Liam a otro mundo. Y se asegurará de que Liam sufra aún más que en este. Solo quiere saborear cada pedazo de las emociones negativas que Liam pueda sentir al darse cuenta de lo mala que será su nueva vida. Además, la expectativa de vida de las personas en ese mundo es mucho mayor. Liam tendrá que sufrir durante siglos, ¿no es así? Mientras tanto, en el nuevo mundo, un planeta está actualmente bajo ataque de piratas fantasmas. Pero justo cuando el capitán cree que está a punto de ganar, varios de sus hombres explotan de repente. En medio del caos, ve algo que lo deja aún más en shock. La princesa Caballero flota allí, amenazante. Resulta que ella es la primera princesa del reino sagrado, Cara, y una luchadora extraordinaria. Cuando ella entra en batalla, los piratas empiezan a caer como moscas. Con su ayuda, el ejército de Ley gana fuerza, empujando a los piratas hacia atrás. Pero, incluso después de la retirada enemiga, Cristiana, en ese momento, ordena a sus soldados que sigan atacando. Necesita dar un ejemplo a esos piratas tontos. Mientras esto sucede, Liam acaba de recibir una nueva IA, una asistente doméstica automatizada especial. Está bastante emocionado con eso. Lo que no esperaba es que viniera acompañada de una muñeca. Su mayordomo dice que todo lo que necesita hacer es abrir el paquete y tocarla. Liam hace eso, y la asistente cae al suelo, presentándose como Amak de Liam. El mayordomo explica que, a partir de ahora, Amak servirá como su asistente personal. Ella necesitará mantenimiento de vez en cuando, una vez por semana. Pero fuera de eso, puede estar activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuidando de las necesidades de Liam. Pero Liam ya había dejado de escuchar hace un tiempo, porque estaba muy ocupado inspeccionando sus componentes.
Sus hermanos comienzan a preguntar qué está haciendo, y en ese momento, Liam explica que solo está verificando si la empresa fabricante la construyó como él había solicitado. Aunque eso sea verdad, el mayordomo reprende a Liam, diciendo que no debería hacer ese tipo de cosas delante de los demás. Entonces, Liam le pide a Amak que vaya con él a su habitación para poder hacer una inspección completa de cada parte del cuerpo. El mayordomo comienza a preocuparse seriamente por la inocencia de Liam. Unas horas después, el mayordomo pregunta qué hicieron. Pero Liam dice que no necesita preocuparse. Después de todo, puede parecer un niño de 5 años, pero su mente ya tiene 36. El mayordomo, sin embargo, replica que 36 años sigue siendo prácticamente un niño. Liam se sorprende al oír eso. Entonces, Amak explica que la esperanza de vida promedio en ese mundo es de 600 años y que una persona solo es considerada adulta alrededor de los 100. Liam no tenía idea de eso, pero está muy feliz. Una vida larga significa mucho tiempo para probar muchas cosas, y le encantaría tener a Amak a su lado durante todo ese tiempo. Aún así, el mayordomo advierte: no es buena idea acercarse tanto a Amak. El imperio en general desprecia a las IAs. Si la gente ve a Liam siendo demasiado amigable con una, podrían empezar a circular malos rumores sobre él. Liam no entiende por qué la gente odiaría tanto a las IAs y pide una explicación. El mayordomo cuenta que hace mucho tiempo, los humanos casi fueron eliminados por las IAs durante una gran guerra. Las personas fueron esclavizadas y casi llevadas a la extinción. Sin embargo, en los tiempos más oscuros, un grupo de héroes luchó valientemente contra las máquinas y restauró la libertad de la humanidad. Esas personas fueron las fundadoras del imperio. Por eso, es comprensible que la nobleza imperial todavía tenga una fuerte aversión a las IAs. Pero si todo eso es verdad, ¿por qué la madre de Liam le dio una IA de regalo de cumpleaños? El mayordomo empieza a dudar, diciendo que fue instruido a mantener eso en secreto. Pero como Liam ahora es el nuevo conde, ordena que le diga la verdad. Entonces, el mayordomo revela: los padres de Liam lo abandonaron y huyeron. Liam pregunta de qué huían, y el mayordomo responde que sus padres transfirieron toda la gigantesca deuda de la familia Branfield sobre sus hombros. Lo hicieron para no tener que lidiar con el bisabuelo de Liam. Ese bisabuelo, Alistair, fue un gran hombre. Logró muchas cosas y convirtió a la familia Branfield en un hombre respetado. Pero el padre de Liam era un vagabundo, un hombre que destruyó completamente el control familiar. Y, en ese momento, lo tiró todo a la basura. Ahora, la familia Branfield está hundida en deudas, perdió todos los derechos sobre los recursos cultivables y sus planetas en la frontera. Además, sus industrias están en declive, lo que significa que casi no queda nada. La recaudación de impuestos ya estaba llegando, y en otras palabras, estaban fritos. Mientras tanto, en otro lugar del planeta Hydra, algunos ciudadanos se reunían en un bar, conversando sobre el nuevo señor del territorio. Aparentemente, un niño de apenas 5 años de edad. Comentaban cuánto odiaban esa región, recordando que, la última vez que se nombró a un nuevo señor, los impuestos subieron sin motivo alguno. Todo lo que podían hacer ahora era esperar que, esta vez, las cosas no empeoraran tanto como antes. Liam, por su parte, todavía intentaba entender la situación. Si el territorio de Benfield estaba en crisis desde hacía tanto tiempo, ¿por qué sus padres decidieron abandonar todo justo ahora, cargando el peso entero sobre los hombros de un hijo de apenas 5 años? Entonces se dio cuenta. Probablemente sus padres lo habían traído al mundo con el único objetivo de usarlo como chivo expiatorio para sus deudas. En su vida pasada, Liam había sido abusado, usado y descartado como papel higiénico, pero se juró a sí mismo que no dejaría que eso sucediera de nuevo. Decidido, le pidió a Amak que se uniera a él para asegurarse de que esta vez su futuro fuera diferente. Amak aceptó con alegría. Estaba genuinamente feliz de poder ayudarlo, especialmente porque Liam le había dado un propósito. Y Liam, a su vez, sintió un gran alivio al finalmente tener a alguien en quien confiar plenamente.
Ansioso por comenzar a trabajar con AMAC, decidió establecer algunas reglas de convivencia. Inspirado en las leyes de la robótica, intentó adaptarlas a su realidad. La primera idea era impedir que ella hiciera daño a los seres humanos, pero luego pensó mejor. En el fondo, no le importaban tanto los demás, solo él mismo. Entonces ajustó las reglas a su manera. AMAC nunca debería hacer nada que pudiera perjudicarlo. Debería obedecer sus órdenes, siempre que no entraran en conflicto con su bienestar, y debería protegerse, pero sin contradecir los 2 puntos anteriores. Con esto resuelto, Liam compartió con AMAC su gran objetivo, revitalizar el dominio de Benfield. Le preguntó si tendría alguna idea de por dónde empezar. AMAC hizo una investigación rápida y encontró una posible solución. Sin embargo, antes de explicar, advirtió que algunas de sus ideas, como la inteligencia artificial, podrían estar fuertemente alineadas con los ideales del imperio. Aún así, aseguró que estaba equipada para brindar todo el soporte administrativo necesario para la nueva función de Liam como gobernante. El problema era que Liam no entendía absolutamente nada de ese nuevo mundo. Para resolverlo, AMAC sugirió el uso de una cápsula educativa, un dispositivo especial capaz de transferir el equivalente a 10 años de conocimiento directamente al cerebro en solo 6 meses. Como bono, el cuerpo de Liam también sería fortalecido durante el proceso. Le pareció una propuesta excelente, pero se preocupó por quién gobernaría el dominio durante el periodo en que estuviera en la cápsula. Después de pensar un poco, decidió conceder a AMAC autoridad mágica temporal para comandar el territorio durante su ausencia. Brian, el mayordomo, se opuso a la idea. No le parecía sensato que Liam entregara el control total del dominio a una IA. Pero Liam respondió con convicción que confiaba plenamente en AMAC. Además, recordó que no existía ninguna ley que prohibiera a una inteligencia artificial asumir el mando temporal de un dominio. Con la decisión tomada, la cápsula educativa fue preparada. Liam estaba listo para comenzar. Pero antes de entrar, hizo una última pregunta a AMAC. Quería saber si ella era capaz de sentir emociones, o algo parecido. AMAC respondió que no estaba segura. Sin embargo, contó que cuando Liam le pidió que se uniera a él, eso causó una explosión interna, como una explosión de memorias y datos. En términos simples, eso la hizo feliz. Liam sonrió, contento al escuchar eso. Le dijo a AMAC que dejaba todo en sus manos, al menos por ahora, y así entró en la cápsula educativa. Después de un tiempo, Liam finalmente despertó. AMAC estaba allí para recibirlo de vuelta. Todavía un poco desorientado, preguntó cuánto tiempo había pasado desde que entró en la cápsula. AMAC respondió que ya habían pasado 2 años. Vestido y recuperado, Liam escuchó atentamente mientras ella describía la condición económica actual del territorio de Benfield. Todo parecía haber ido muy bien durante ese periodo, y él le agradeció sinceramente todo el esfuerzo y la dedicación. Poco después, mencionó que le gustaría echar un vistazo personalmente al territorio. AMAC decidió comenzar mostrando los muelles de los barcos de guerra. Después de todo, era la primera vez que Liam vería todo con sus propios ojos. Quedó particularmente fascinado con los trajes de batalla, observando cada detalle con curiosidad. Luego, le preguntó a AMAC si podría probar pilotar uno de ellos. Ella, entusiasmada, se ofreció a preparar una prueba para él. Justamente porque la armadura se conecta automáticamente a los movimientos básicos. Es decir, todo lo que Liam tiene que hacer es imaginar la acción, y el traje la ejecuta. Entonces decidió intentarlo. Tan pronto como se activaron los sistemas del traje, Liam descubrió que podía moverse libremente. Expresó el deseo de probarlo en combate, y se sorprendió cuando AMAC dijo que podía organizar una batalla simulada para él. Poco después, Mazda, el jefe de las fuerzas de defensa del planeta, llegó para enfrentarse a Liam. En el momento en que comenzó la partida, Liam corrió hacia adelante y lo atacó. Mazda bloqueó el golpe, pero actuó como si hubiera sido derrotado. No es un buen actor, al final de cuentas. Liam se da cuenta muy rápido de que él se estaba conteniendo, lo que lo irrita profundamente. Entonces, ordena que luche en serio.
Como es una orden directa de su señor, Mazda no tiene más opción que obedecer. Cuando ataca de nuevo, Mazda agarra su espada con facilidad. Desarma a Lian y lo tira al suelo, aturdido. Derrotado con facilidad, Lian lucha por entender lo que sucedió. Entonces Amag aclara: los trajes de batalla dependen completamente de la visualización mental del usuario. Esto significa que los luchadores experimentados, como Mazda, con años de combate, tienen un control mucho superior. Por esa derrota embarazosa, Lian ordena a Brian que encuentre inmediatamente un instructor de combate para él. Brian incluso intenta convencerlo de que no hay necesidad real de aprender a pelear, pero Lian está firme en su decisión. Se niega a aceptar cualquier objeción. En su vida anterior, fue constantemente oprimido por quienes tenían más poder. Ahora, pretende vivir como el verdadero señor del mal en este nuevo mundo. Quiere ser un tipo valiente, y para eso necesita volverse fuerte. Algún tiempo después, Lian conoce a un hombre, y sin nombre llamado Yasos, y se emociona. Considerándolo increíblemente genial, se presenta y expresa el deseo de que Yasos sea su instructor. Yasos acepta ese papel. Pero Amag tiene sus dudas. Siente que contratar a ese hombre puede no ser una buena idea, pues emite vibraciones un poco sospechosas. Lian no niega que Yasos parezca sospechoso, pero como se comporta como un verdadero samurái, está dispuesto a ignorar eso. Como Lian cree que Yasos puede ser un buen instructor, Amag no se opone directamente, pero insiste en que al menos confirme las habilidades del hombre antes. Siguiendo el consejo, Lian pide una demostración rápida de poder. Yasos acepta de inmediato y los lleva hasta un claro en el bosque, donde ya había preparado varios postes de madera para el entrenamiento. Antes de comenzar, informa que está a punto de demostrar una técnica secreta llamada Camino del Flash, y que nunca más la ejecutará. Lian entiende perfectamente la importancia del momento, y le pide a Amag que grabe todo para poder revisarlo después. Yasos se posiciona. Desenfunda parcialmente la espada y la guarda en el mismo instante. Al segundo siguiente, todos los postes a su alrededor son cortados al mismo tiempo. Lian queda impactado por lo que presenció. Un humano moviéndose tan rápido que parece imposible. Le pide a Amag que reproduzca el video en cámara lenta, pero no importa cuánto desacelere, no hay indicios de que Yasos realmente haya desenfundado la espada. Lian concluye que el hombre se movió tan rápido que las cámaras no pudieron capturarlo. Esto solo refuerza su admiración. Entonces pide ansiosamente convertirse en su discípulo. Esa misma noche, Yasos vuelve al claro riéndose para sí mismo. No puede creer que Lian realmente haya caído en ese truco. Todo el espectáculo fue solo una puesta en escena barata. Ya había precortado los postes para que cayeran con facilidad. Y ahora, gracias al pequeño truco, consiguió un sueldo fácil sin mover un dedo más. Mientras tanto, del otro lado del universo, la princesa Cristina está camino a encontrarse con los piratas, intentando negociar un posible acuerdo de paz. Go había sugerido una tregua, pero al llegar, comienza a burlarse de ella por haber venido sola. Cristina responde dejando claro que no está desprotegida. Si Go hace cualquier movimiento hostil, toda la flota de la Alianza reducirá su nave a polvo cósmico. Esto era para hacer una demostración de la fuerza era grande. Pero Go no se intimidó. Sabía que ahora la Alianza estaba de su lado. Cristina entonces recibe un informe alarmante. Piratas comenzaron a rodear su planeta natal. Queda perpleja. No había manera de que los piratas hubieran roto la línea de defensa. En ese momento se da cuenta que su alianza no es tan sólida como imaginaba. Algunos miembros estaban dispuestos a traicionarla tan pronto Go ofreciera algo a cambio. La situación empeora aún más cuando la tripulación avisa que todas las naves de la Alianza apuntan los cañones contra ella. En shock, Cristina no puede creer que Go haya logrado volver sus propias fuerzas contra ella. Ahora, sin opción, se ve forzada a escuchar sus exigencias. De vuelta en el mundo de Lian, él entrenaba con Yasos y estaba completamente exhausto. No importaba cuánto se esforzara, todavía no podía usar el camino del Flash. Preguntó a Amag si había alguna forma de aprender esa técnica,
Pero como ella era solo una empleada, no tenía mucho conocimiento al respecto. En los últimos 3 años, Yazos había hecho que Lian entrenara solo los fundamentos de la esgrima, y ya estaba cansado de esa repetición. Aunque había dominado todos los atributos básicos, quería más. Amak comenzó a elogiar su progreso, diciendo que su habilidad de lucha había mejorado mucho, pero a Lian no le importaba eso. Quería una técnica llamativa, algo que pareciera genial en combate. Esa noche, Yazos estaba en su cuarto leyendo un manga. Como siempre, todavía se sorprendía de haber conseguido un trabajo tan increíble con tan poco esfuerzo. Aunque era, de hecho, un estafador, también tenía conocimientos en lucha con espadas. En los últimos 3 años, solo había enseñado a Lian algunas técnicas básicas, y aún así recibía una cantidad absurda de dinero por eso. Esperaba que ese trabajo nunca terminara, pues era el más fácil de su vida. Pero entonces Lian entró en su cuarto y le pidió que le enseñara el camino del flash. Yazos dijo inmediatamente que se rendía. Inventó una excusa y recordó a Lian que había dejado claro que solo mostraría la técnica una vez. Si Lian no estaba satisfecho con eso, entonces no había más motivos para que él siguiera siendo su profesor. Lian bajó la cabeza y comenzó a pedir perdón, suplicando disculpas por haber sido insolente. Yazos, al ver esa escena, perdonó a Lian, pero advirtió que nunca debería repetir ese error. Tan pronto como Lian salió de la sala, Yaz soltó un suspiro de alivio. Temía que Lian hubiera descubierto que él era un completo fraude. Después de todo, no había absolutamente ninguna manera de enseñar algo que ni él mismo sabía hacer. En ese momento, Lian reapareció, haciendo que Yaz entrara en pánico por un instante, pensando que lo había escuchado. Pero Lian solo volvió para avisar que no podría entrenar al día siguiente, pues tenía algo que resolver. Mientras tanto, Cristiana, ahora capturada por los piratas de Go, estaba presa en los aposentos del capitán. Exigió saber qué pretendía hacer con ella. Go, de forma casual, explicó que quería darle la mejor vista de la casa. Inicialmente, Cristiana no entendió esa frase, hasta que Go ordenó que su flota apuntara todas las armas hacia su planeta natal. La terrible realidad la golpeó. Desesperada, suplicó que cancelara el ataque, pero fue inútil. Con una orden fría, Go mandó disparar. Cristiana vio horrorizada cómo su planeta era destruido ante sus ojos. De vuelta en el planeta de Lian, él seguía frustrado por no haber podido aprender el camino del destello, pero debía cumplir sus deberes como señor de ese territorio. Pidió a Amak el informe mensual. Ella mostró gráficos detallando todo sobre el estado económico del planeta. Aunque la deuda masiva continuaba, los sectores de producción mostraban un crecimiento constante. Lian se sintió satisfecho por haber puesto a Amak al mando de la administración, pues claramente estaba manejando muy bien las cosas. Sin embargo, ella señaló que el crecimiento era mucho más lento de lo esperado. Incluso con inversiones sustanciales en programas de asistencia social, los resultados estaban muy por debajo de lo previsto. Entonces, Lian pidió ver los reportes financieros del programa. Todos los años que pasó estudiando contabilidad finalmente valieron la pena. Detectó el problema casi de inmediato. Ordenó que el responsable del programa se presentara ante él. Poco después, apareció el noble responsable. Lian fue directo al punto y lo confrontó, dándole una sola oportunidad para presentar una excusa. El noble intentó hacerse el tonto, pero Lian se dio cuenta de que estaba desviando fondos del programa. El sujeto estaba robando y pensaba que podía ocultarlo con trucos contables. Pero Lian había estudiado demasiados registros para caer en eso. Peor aún, los proveedores del proyecto habían sido cambiados por otros sospechosos. Lian exigió explicaciones. El noble afirmó que los nuevos proveedores eran mejores, pero Lian replicó, si eso fuera verdad, los resultados serían mejores. Lo cual claramente no era el caso. Es evidente que el noble es un tipo corrupto. Lian, sin embargo, no está furioso. Después de todo, él quería convertirse en un señor del mal, y eso incluye lidiar con este tipo de situaciones. Pero entonces Amak formó un proceso de peculado
que había sido abierto contra ese noble. Lian se sorprendió al saber que, a pesar de todo, el noble mantuvo el cargo. El noble alegó que el verdadero culpable era un subordinado, quien habría sido ejecutado. Amag afirmó que esa fue la conclusión de la investigación, pero señaló que no se presentó ninguna evidencia concreta. Esto llevó a Lian a acusar a ese noble de armar todo y matar al subordinado para librarse de la culpa. El noble comenzó a negar desesperadamente, pero Lian notó que todo lo que decía era mentira. En silencio, Lian sacó la espada y caminó hacia el hombre. El noble percibió el peligro y cambió de táctica, tratando de justificar sus acciones, diciendo que todos los nobles hacen lo mismo. Pero Lian replicó: «No sirve echarle la culpa a todo el mundo por una cagada que hiciste tú. Error es error, asume el error». Al escuchar eso, Lian desenfundó la espada por completo, listo para ejecutar al noble. Pero Amag intervino y le pidió que se detuviera. El noble empezó a gritarle a Lian, diciéndole que era demasiado joven para entender cómo funciona el mundo. Antes de que pudiera terminar la frase, Lian fue y decapitó al tipo, consumido por la rabia. En ese momento, ordenó a Amag que investigara a todos los nobles del planeta y ejecutara a todos los que fueran encontrados corruptos. Amag, sin embargo, pidió que Lian descansara primero. Era la primera vez que hacía una pausa. Estaba tan tenso que ni siquiera podía soltar la espada. Amag amablemente lo ayudó a relajarse. Amag explicó que ejecutar a todos los nobles corruptos causaría un colapso del gobierno local, porque prácticamente todos eran corruptos. Como compromiso, sugirió la creación de una selección de títeres para asumir la función de los administradores. Lian, confiando en su juicio, estuvo de acuerdo. Pasó algún tiempo después de eso, y Lian regresó a los muelles de carga. Ahora que dominaba los fundamentos de la esgrima, se sentía listo para entrenar nuevamente con el traje de batalla. Pero cuando estaba a punto de entrar en uno, Jasus apareció y le advirtió: confiar en trajes automatizados impediría que se convirtiera en un guerrero verdaderamente excepcional. Lian se volvió hacia el maestro y preguntó si había otra alternativa. Jasus confirmó que sí. Había un traje completamente manual, pero casi nadie había logrado operarlo. La razón por la que Jasus tuvo esa idea era porque Lian realmente se estaba convirtiendo en un espadachín habilidoso. Si él dominaba la esgrima, Jasus perdería el empleo, pues era un fraude. Mientras registraba el depósito en busca de cosas para robar, Jasus encontró ese mecha antiguo y decidió engañar a Lian usándolo, sabiendo que un chico como él jamás podría dominar el mecha. Sin duda, el plan funcionó perfectamente. Ahora, Lian está completamente dedicado a los entrenamientos con esa máquina, y en teoría, mientras el mecha opere totalmente de forma manual, dominar su uso podría darle una ventaja sobre todos los demás usuarios automáticos de la galaxia. Entrenar con ese mecha realmente puede aumentar su fuerza, pero primero necesita encontrar a alguien que pueda repararlo. Brian estaba muy contento con Lian, admirando que fuera un chico tan dedicado, pero no entendía por qué insistía en comenzar con un modelo manual, que era tan difícil de manejar. Se confundió aún más al ver a Lian pasar los últimos días atacando implacablemente un poste. Brian preguntó qué estaba haciendo. Lian explicó que simplemente intentaba recrear la técnica secreta de Jasus, que le fue mostrada. No importaba cuánto tiempo le tomara, estaba decidido a seguir practicando hasta dominarla completamente. Brian estaba algo escéptico respecto a la existencia real de esa técnica, pero sabía que no tenía oportunidad de convencer a Lian de que desistiera. Decir que Jasus era un fraude no serviría, así que simplemente permitió que Lian siguiera con sus deseos. Ese mismo día, Amag fue al muelle de carga para atender las solicitudes de Lian. Ella personalmente sospechaba que Jasus no era más que un fraude, pero como Lian estaba decidido a usar ese mecha, se comprometió a hacer lo máximo para facilitarle eso. Sin embargo, Amag no tenía experiencia para encargarse sola del mantenimiento y necesitaría a un especialista. Al día siguiente, Lian y Amag fueron al puerto a encontrarse con Nia. Cuando Nia vio a Amag, empezó a comportarse de forma extraña.
Lian imaginó que alguien del Imperio podría sentirse asqueado al ver un androide, pero sorprendentemente, Nia parecía genuinamente emocionada. Tenía una cierta fijación común por los androides. Reconociendo a Amak como un modelo extremadamente avanzado, estaba muy ansiosa por examinarla y recoger algunos detalles para la investigación. Lian hizo exactamente lo mismo cuando conoció a Amak, pero ver a otra persona hacerlo ahora le parecía simplemente extraño. Entonces, le pide a Nia que contenga su entusiasmo. Más tarde, la lleva hasta el hangar donde estaba almacenado el mecha manual, listo para ser reparado. Nia responde que lo ideal sería comprar uno de los modelos más nuevos, pero Lian se niega. Está decidido a usar ese mismo mecha específico. Lian advierte que las piezas de repuesto para ese modelo desactualizado ya no se fabrican, así que restaurarlo no sería barato. Aún así, no duda. Está dispuesto a pagar lo que sea necesario para reactivar la máquina. Para Nia, esas palabras son música para sus oídos. Ahora puede cobrar una fortuna por las reparaciones y él ni se quejará. También tiene otro pedido. Lian quiere que ese mecha tenga un finalizador. Nia no entiende qué significa eso, así que Lian explica que es un movimiento estiloso que puede usar para destruir a sus enemigos de una vez. Con un golpe cohete, tal vez, no sé. En ese momento, Yasus entra en la bahía y al ver a Nia se enamora instantáneamente. Después de recomponerse, intenta actuar con calma y acercarse a ella, pero Nia no le presta atención. Está más interesada en explicar por qué un golpe cohete es una idea tonta. Los propulsores ocupan mucho espacio y sacrificar la mano en medio de una batalla sería desastroso. A pesar de eso, Lian piensa que la idea es increíble e instruye a Nia para que no escatime gastos para equipar el mecha con un puño cohete. Los dos finalmente llegan a un acuerdo. Yasus, sin embargo, se sorprende de que Nia parezca preferir a Lian. Quizás porque Lian es un tipo genuinamente atractivo, mientras Yasus es un viejo samurái morfado frustrado. Entonces, canaliza su rabia sometiendo a Lian a un entrenamiento casi imposible. Lo obliga a equilibrar un tronco en medio de un lago con los ojos vendados, mientras le lanzan pelotas de tenis. Habla despacio, diciendo algunas tonterías sobre ejercicios para desbloquear el ojo de la mente, diciendo que Lian sintió los ataques sin verlos. Pero es un completo absurdo. Mientras tanto, después de que Go tomó el barco de Cristiana, ella y su tripulación fueron capturados. Go no solo los mantenía prisioneros, se divertía provocándola. Cristiana exige saber cuáles son los planes de Go, quien explica casualmente que la lleva a su planeta del tesoro para añadirla a su colección. Al principio, Cristiana supone que se trata de algún tipo de bóveda de placeres retorcidos, pero en realidad es mucho más perturbador. Go la fuerza a ir a su laboratorio, donde Cristiana se encuentra con una escena grotesca, una masa de carne mal formada que fue uno de los miembros de su propia tripulación. Él entregó a la mujer a un científico, quien la remodeló en algo que básicamente salió de una pesadilla. Go informa al científico que Cristiana será la nueva mascota, y está ansioso por probar en ella varias ideas. La primera sería arrancarle un ojo y trasplantarlo a su mano, para que Cristiana pueda presenciar cómo desfiguran su propio cuerpo, además del reconocimiento, como a las otras mascotas de Go. Mientras Cristiana enfrenta la peor y más dolorosa prueba de su vida, las cosas en el planeta de Lian comienzan a progresar bien bajo su liderazgo. La economía mejoró mucho, dejando a los habitantes locales felices y esperanzados con el futuro, sin saber que Lian acaba de gastar una parte sustancial del presupuesto del planeta para restaurar su mecha. Nia finalmente termina de restaurar la máquina y su antigua gloria ha vuelto. Está increíblemente orgullosa de sus resultados y se ofrece para mostrarle a Lian cómo funcionan los controles. La sala de control fue ampliada para garantizar mayor comodidad y, una vez que Lian está firmemente sujeto, Nia enciende el motor. Cuando el mecha se activa, comienza a escanear a Lian, registrándolo instantáneamente como nuevo piloto y bloqueando a cualquier otra persona de usarlo. Lian se emociona porque finalmente puede probar ese mecha. Pero en el momento en que toma los controles, la partida colapsa.
Nia señala que esta partida no tiene función de autoequilibrio, lo que significa que Lian tendrá que estabilizarla manualmente en cada paso. Normalmente, esto sería un desafío enorme, pero Lian se ha estado preparando exactamente para esto. Con esfuerzo, recupera el control y la partida, y con cautela la pone de nuevo en posición vertical. Entonces, gradualmente, Lian comienza a salir del hangar. Niña queda impresionada con la habilidad con la que está manejando la máquina, especialmente porque es la primera vez que la opera. Mientras camina, Nia le dice a Lian que su imaginación es increíblemente crucial para la operación de la partida. Cuanto más vívida sea la imagen en su mente, más nítidos serán los movimientos del mecha Leia. Entonces, él intenta enfocar su imaginación para hacer que el mecha realice algo genial, pero sus ojos terminan vagando por el pecho de Nia, y todo se derrumba desde ahí. Ahora, Lian está imaginando vívidamente cómo sería tocar a Nia de todas las formas posibles. Y el mecha comienza a replicar exactamente esos movimientos frente a todo el mundo. Nadie se da cuenta de que la partida simplemente está reaccionando a la imaginación de Lian, así que todos quedan convencidos de que él está pensando cosas inapropiadas sobre Nia en ese preciso momento. Ese se enfurece con la idea de que Lian le haya robado a su mujer, justo delante de sus narices, y él queda indignado. Brian, por otro lado, siente cierto alivio. Al menos esta vez hay un humano involucrado, no el androide. Lian intenta desesperadamente explicarse para que Nia no piense que es un pervertido, pero la situación solo empeora cuando la partida empieza a hacer como estocadas pélvicas, ya no hay vuelta atrás. Como venganza, Yasus empieza a bombardear a Lian con pelotas de tenis por puros celos. Después de eso, Lian vuelve a su entrenamiento habitual. Está practicando la técnica del camino del flash, pero no importa cuánto balancee su espada, no logra cortar un poste a distancia. La frustración comienza a crecer. Teme no tener suficiente talento para la esgrima. Amak se acerca y lo tranquiliza, diciendo que el problema no está en él, sino en las enseñanzas de Yasus y en la excesiva confianza que Lian deposita en él. Cuando Amak menciona eso, Lian lo interpreta mal, pensando que ella le dice que no. Confíe mucho, pero convencido de que el maestro nunca lo engañaría. Lian concluye que debe estar entendiendo mal las lecciones. Solo entonces Lian recuerda algo obvio. La magia existe en este mundo. Aunque cortar un poste sin tocarlo parezca físicamente imposible, debería ser posible con la ayuda de la magia. Esta idea se convierte en un gran avance para su entrenamiento. Durante los siguientes 2 meses, practica diligentemente integrando la magia en su corte. Finalmente, llega el día en que Lian llama a Jazz para mostrar su progreso. Confiado, afirma que dominó el camino del flash. Jazz se muestra escéptico, esperando otro fracaso de él. Pero cuando Lian desenvaina la espada, libera una poderosa ola de magia que corta el poste en 2 a distancia. Sorprendido, Jazz se esfuerza por mantener la fachada de maestro y elogia a Lian, diciendo que fue formidable, admirable, pero señala que aún tiene mucho por aprender. Al alejarse, Jazz comienza a entrar en pánico. A pesar de haber engañado a Lian por años sobre el camino del flash, Lian logró dominar la técnica con pura fuerza de voluntad. Algún tiempo después, Lian es informado de que uno de sus planetas de recursos está bajo ataque de piratas. Es el único planeta que no fue hipotecado por la deuda de Benfield y Cara. Básicamente, el Imperio no tomó ese planeta porque lo considera un ambiente inhóspito y poco valioso. Sin embargo, gracias a Amak, se establecieron varias plantaciones y producciones allí, proporcionando ingresos adicionales para Lian. Desafortunadamente, esas instalaciones ahora estaban bajo ataque, y aunque las fuerzas de Benfoot resistían, la derrota parecía inevitable. Lian pregunta a Amak si tiene alguna estrategia, y ella propone un enfoque audaz: atacar a los piratas desde un punto ciego del planeta, tomándolos por sorpresa. Lian aprueba la idea y ordena a sus tropas prepararse. Lian decide defender el planeta personalmente, a pesar de las objeciones de Brian, quien teme por su seguridad.
Pero Lian se niega a permitir que le roben algo de nuevo. Además, estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades. La flota de Lian pronto llega al planeta, y Amak prepara el cañón ferroviario, cargando la partida de Lian lo más rápido posible. Con el cañón listo y cargado, Amak apunta a Lian y lo lanza directamente hacia la superficie del planeta. Mientras tanto, los piratas, ocupados en aniquilar las fuerzas restantes de defensa, se sorprenden cuando algo, o mejor dicho, alguien, es disparado por el cielo en su dirección. Los piratas se giran para identificar al agresor, y momentos después ven a Lian cortando a uno de ellos por la mitad. Las unidades restantes intentan dispersarse y esconderse para rodearlo, pero dos intentan escabullirse por detrás. Lian siente su aproximación y los corta en pedazos en un instante. No pudo verlos llegar, pero las incontables pelotas de tenis que Yasus le lanzó le enseñaron a Tilt a anticipar ataques invisibles En un momento, un grupo de piratas empezó a disparar láseres en su dirección. Aunque Lian desenfundó la espada e invocó el rifle de energía, empezó a disparar a los enemigos incansablemente, de un lado a otro. Los piratas intentaban dominarlo atacando todos a la vez, pero al hacerlo, se alinearon perfectamente para la técnica oculta de Lian. Entonces, desenfundó la espada, y con una explosión de mana, una gran parte de las fuerzas piratas fue aniquilada. Los piratas quedaron atónitos al darse cuenta de que él podía derribar a todos a distancia. Frente a ese poder aplastante, ¿qué podían hacer? Nada. Así que perdieron las ganas de luchar y se dieron la vuelta para huir inmediatamente. Lian se sintió decepcionado. Esperaba demostrar más habilidades con la espada, pero no quería dejar que los piratas escaparan. Con eso en mente, se preparó para liberar su arma secreta, el puño cohete. Apuntando el brazo hacia los piratas en fuga, en lugar del puño cohete estándar, invocó un enorme misil y disparó contra los enemigos. Ningún pirata sobrevivió a ese ataque. Aún así, Lian se frustró porque no era exactamente eso lo que tenía en mente cuando le pidió a Nia que instalara un cohete perforador. En ese momento, Lian recibió una transmisión de Amak. Ella pidió disculpas por no haber eliminado toda la flota pirata. Alrededor del 60% de los enemigos lograron escapar. Pero al final, Amak destruyó con éxito el 30% de las fuerzas piratas, mientras que los barcos restantes fueron capturados y reutilizados para el ejército de Lian. Eliminar completamente a los piratas hubiera sido ideal, pero Lian aún estaba satisfecho con el resultado. Expresó su gratitud a Amak, asegurándole que, al final, hizo un excelente trabajo. Después de todo, Go acaba. Gracias. Hasta la próxima. Me voy.